34:5. Salmos 34:5. Vamos a leer desde el 4. ¿Ya lo tiene? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Que seas tú quien habla en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por situaciones fuertes. Todos pasamos por complicaciones, por pruebas, por desiertos, por tristezas, por congojas, etc. Pero cuando pasamos eso, ¿a quién buscamos? ¿Quién es el número 1 de su lista para cuando usted tiene un problema? ¿A un amigo? ¿A un padre? ¿Al jefe? ¿A una institución? ¿A quién buscamos? ¿En quién centramos nuestro esfuerzo cuando estamos pasando por algo? Y David decía, busqué a Jehová. Lo importante en nuestras vidas es que no importa lo que sea, no importa lo que esté sucediendo o dónde estemos, nuestra prioridad debería de ser buscar siempre al Señor. Entonces, el cristiano debe de ver siempre al Señor en su vida. Ante cualquier necesidad, y David lo decía, alzaré mis ojos a los montes. Y él estaba seguro en la forma, ¿verdad? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahora, muchas veces nosotros pensamos, ¿cómo vamos a afrontar estas situaciones? ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque vemos la palabra de Dios y decimos, pero mi problema, mi situación, probablemente nadie la ha pasado. O mi situación, nadie entiende yo lo que estoy pasando o lo que estoy sintiendo. Y todo lo que usted y yo necesitemos, lo encontramos en la forma que Cristo vivió aquí en la tierra. ¿Sí? Dice que fue probado en todo. Y dice que todo lo superó. Amén. De 100% hombre. Amén. No como Dios. Entonces, podemos ver en Cristo desde su manera piadosa, santa, hasta las aflicciones que pasó. Los sufrimientos que Cristo vivió aquí en la tierra fueron grandes también. Esos sufrimientos usted y yo no los pasamos, no los hemos pasado y no los vamos a pasar. ¿Sí? Fíjese que hace muchos años se ocupaba, yo creo que algunos van a recordar, se ha ocupado la frase, ¿qué haría Jesús? Y entonces era aplicado a todo, ¿verdad? Había una situación, entonces le decían a uno, ante una situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Pues para mí es más valedera preguntar, ¿qué hizo Jesús? No qué haría, sino qué hizo. Porque lo hizo todo. Al morir en esa cruz, al llevar nuestros pecados, al descender, al ser consumado y al resucitar, lo hizo todo. Pagó un alto precio por nosotros. Mire, y hay varios ejemplos. En Mateo 4:2, acompáñeme. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, en esos 40 días y 40 noches, se abstuvo de todo lo terrenal.
¿Cuántos de nosotros podríamos salir de las aflicciones absteniéndonos de lo terrenal? ¿Sí? Amén. Entonces, ¿para qué le sirvió al Señor el desierto? Era parte de su preparación para el ministerio. Puede ver o puede ser que el Señor, antes de enfrentarnos a algo, nos prepare en el desierto. ¿Sí? El desierto no es fácil atravesarlo, es muy difícil. Pero decía David, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Cuántos vemos el desierto? Pero no vemos los beneficios que trae pasar el desierto. Porque el que pasa el desierto, o el que está avanzando en el desierto, va viendo cambios, va surgiendo o habiendo una transformación en su interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos solo vemos arena? Aflicción, preocupación, dificultades. ¿Cuántos vemos solo arena? Pero ¿cuántos no hemos visto ni la columna ni la nube? ¿Sí? Y decía el Salmo 34:5, los que miraron al Señor, para saber que ahí estaba la nube o la columna, había que alzar nuestra vista. Entonces, ¿cuántos de nosotros solo vemos arena? Pero ¿cuántos de nosotros en medio de las aflicciones, en medio de la preocupación, en medio de la tristeza, no nos hemos dado cuenta que Dios ahí está? Que no ha permitido que ese sol abrasador nos consuma en el desierto, ni que el frío, amén, nos elimine. En el desierto, ¿cuántos vemos la roca? Y al ver la roca nos decepcionamos porque solo vemos la roca. Pero no vemos el agua que puede salir de la roca. ¿Sí? ¿No cree que fue una prueba de fe para el israelita? Llegar a un lugar donde solo había una roca. Y que le diga el Señor, háblale, toca la roca y va a salir agua. ¿De la roca? Señor, ¿estás consciente? Es una roca en el desierto. ¿Sí? Es una roca, es algo duro, que pueden pasar los años y no se va a desintegrar. Ahí va a mantener. Señor, esa roca ya ha estado por mucho tiempo y empezamos, ¿cuántos de nosotros empezamos en medio de las aflicciones a decirle al Señor, a mí nadie me ayuda, a mí nadie me extiende su mano, a mí nadie me, etcétera? Y en medio de la aflicción empezamos a decir un montón de cosas, pero no nos damos cuenta que estamos bajo la sombra, porque hay una nube. Y estamos viendo la roca y decimos, una roca. Pues a Jacob una roca le sirvió de almohada. Probablemente usted y yo agarramos la roca, nos sentamos y empezamos a llorar. Puede ver una roca, pero de la roca Dios dio agua. Y esa agua sirvió de aliento, de fuerza, para continuar el viaje en el desierto. En el desierto no hay nada. Por eso es necesario atravesarlo. ¿Para qué? Para aprender a depender de Dios. ¿Qué hay en el desierto? Arena, roca, alacranes, culebras, etcétera. ¿Hay algo valioso en el desierto? No. Pero el atravesar el desierto, el decir no me quedo aquí, el decir no voy a morir en el desierto, sino que voy a seguir adelante, me ayuda y nos ayuda a depender de Dios. ¿Por qué? Porque si Él en el desierto me provee de alimento y de agua, ¿qué no hará después del desierto? ¿Qué no tendrá para mí? Pero yo no puedo llegar a Canaán volando.
tengo que pasar el desierto. Entonces, para muchos de nosotros, esas aflicciones son parte de ese desierto que tenemos que atravesar. ¿Y qué ayuda al desierto? A depender de Dios. Porque si el Señor no le mandaba maná a Israel, ¿qué hubiera pasado con Israel? Hubieran muerto. Si no les daba agua. Ahora, imagínense, entonces cada cuánto en el desierto tenía que haber una roca para darles agua. Porque no iban a pasar 15 días, no era solo una roca en el desierto que daba agua, no era solo una roca. Entonces Dios tenía en su propósito, en todo el desierto, proveer siempre de agua, porque agua se toma todos los días. Entonces les dio agua todos los días a los israelitas. Y aún así murmuraban. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos sigue dando agua todos los días? Pero seguimos viendo la arena. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos da sombra, pero seguimos viendo cómo el sol pega allá? Sí, pero el sol pega allá fuerte. Donde yo estoy, sigue habiendo sombra. Entonces, Israel en el desierto tuvo que aprender a depender de Dios. ¿Qué nos enseña el desierto? Depender de Dios. ¿Ya dependemos de Dios en todo? Si la respuesta es no, entonces sigamos atravesando el desierto. Dice que 40 días y 40 noches sin probar nada, sin comer nada, sin tomar nada. 40 días y 40 noches. Se da cuenta que muchas veces su problema y el mío se queda pequeño. Pero lo hizo como hombre. De ahí en Juan 4:6 dice que estaba cansado. Y dice, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. ¿Cómo estaba el Señor Jesús? Fatigado, cansado. Había trabajado duro. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros las responsabilidades que tenemos en nuestra vida se han vuelto una carga muy pesada? ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos pensado dejarlo todo? ¿Por qué? Porque lo más fácil es renunciar. ¿Hace cuánto renunciamos al Señor? ¿Hace cuánto algunos de nosotros dijimos, Señor, es por demás? Ya no sigo, ya no me guardo, ya no oro, ya no voy a congregarme, ya no voy a anhelar servir. Y lo más fácil ha sido renunciar. ¿El cansancio detuvo al Señor? No, estaba exhausto. Y antes, mire, yo creo que él tenía todo el derecho de llegar al pozo, tomar agua y después hablar con la mujer, ¿verdad? ¿O no? Pero primero habló con la mujer. Primero cumplió su propósito y después sació su sed. Mire, ¿qué tenía Jesús en la tierra? Nada. Pero el Padre siempre proveía a sus necesidades. Dios siempre proveerá de un pozo en nuestro camino. Amén. Y si no hay pozo, una roca. Porque de la roca va a sacar agua. ¿A cuántos de nosotros el cansancio en nuestra vida ha hecho que renunciemos? Y David decía, los que miraron al Señor.
¿Qué hay que hacer? Mirar siempre al Señor. ¿Qué más? Marcos 3:22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Fue rechazado. Cristo fue rechazado. Cristo fue calumniado. El hecho de que era Dios o el hecho de que era Jesús no significó que le agradara a todos. Entonces, muchos negaron la obra y el poder de Jesús. Muchos rechazaron a Jesús porque lo que hacía no les agradaba. ¿El Señor dejó de hacer las obras porque alguien lo rechazó? ¿Ah? Hermano, ¿dejó de hacer las cosas? ¿Dejó de ir a la cruz y morir por nosotros? No. ¿A cuántos de nosotros hemos sido rechazados y no hemos podido soportar eso? Y hemos dicho, hasta aquí. Si yo me debo respeto, a mí me deben respeto, yo soy una persona, yo tengo derechos. ¿Cuántos no hemos entendido que ese rechazo ha sido parte de la preparación en el desierto? Muchos van a rechazar nuestro esfuerzo. Siempre habrá personas que no creerán en nuestros cambios. Siempre. Y muchas veces, o en algunas ocasiones, mejor dicho, los primeros son los de nuestra casa. ¿Cuántos por un comentario renunciamos? ¿Cuántos de nosotros no hemos muerto en el desierto, pero ahí estamos, aguantando sol y aguantando frío y sedientos? Y sabemos, porque lo sabemos cuál es nuestra condición. Mire, ¿sabe cuál es el problema muchas veces de nosotros? Es que creemos que nos vamos a poder librar del Señor. No, no se puede. Óigame, no se puede. Es imposible que nos podamos librar del Señor. Dice que donde nos queramos esconder, ahí nos va a encontrar. Si vamos a lo más alto, a lo más profundo, no importa. Siempre nos va a encontrar. Porque no podemos escapar de Él. Los fariseos fueron hostiles. Y eso desanimó al Señor. Y eso hizo que dejara de hacer milagros. Y eso hizo que dejara de predicar. Y eso que hizo que tuviera compasión por las almas. No, en ningún momento. En otras palabras, Cristo fue despreciado. ¿Cuántos no aguantamos un desprecio? Porque es feo, ¿verdad? Mire, no se preocupe por ser despreciado. Preocúpese por ser apreciado por el Señor. Que eso es lo más importante en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, es que las aflicciones, los problemas, las dificultades nunca se van a acabar, nunca. Que si usted y yo creemos que se van a acabar, no. Amén. Mire, ¿qué más le dijeron al Señor? Y
tengo uno más, Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué decían de Jesús? Que era comilón, que era bebedor de... Le habían dicho al Señor, mire, le habían dicho al Señor que era un borracho. Amigo de publicanos, de pecadores. Al decirle amigo de, lo estaban desacreditando, pues era inmundo y condenado por la ley. A muchos les molestó ver a Cristo sentado en medio de este tipo de gente, porque en esta gente provocó un odio hacia el Señor. ¿Amén? ¿Sí? Pues, para el Señor fue un elogio. ¿Sabe por qué? ¿Quién eran estos publicanos y pecadores? Nosotros. Esa era nuestra condición. Y al Señor le importó poco lo que le dijeran con tal de acercarse a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué el Señor se acercó a estos? ¿Por qué el Señor se acercó a nosotros? Porque teníamos una necesidad. Y esa necesidad dispuso nuestro corazón por arrepentirnos de los pecados. ¿Ve por todas las cosas que el Señor pasó? Pero bien fácil renunciar, ¿verdad? Bien fácil cambiar, bien fácil decir, no, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué estar aguantando a ningún hermano ahí en la iglesia. Pero ¿cómo es que nosotros podemos sí soportar los problemas en la oficina? Si es ¿cómo es posible que nosotros en la universidad sí podemos salir adelante y sacar todas las cosas? ¿Cómo? ¿Y en el Señor? ¿Rendirnos tan fácil? ¿Y en el Señor solo ver arena? Lucas 22:43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuál es el contexto de ese versículo? Bueno, él estaba en agonía porque sabía que su hora estaba cercana. Cercana. ¿A quién buscaba Jesús en su aflicción? Al Padre. ¿Y qué se le apareció? Un ángel para fortalecerle. ¿Qué se nos podría aparecer a nosotros? Un ángel para fortalecernos. ¿Cuántos de nosotros solo vemos al enemigo, vemos las dificultades, vemos los problemas, pero no nos hemos dado cuenta que no llegan donde nosotros? Porque no vemos el cerco que está alrededor de nosotros. Decía Eliseo, ábrele ¿qué? Los ojos. ¿Y qué decía el versículo 5 de Salmos 34? Los que miraron. Para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿A quién estamos viendo? Porque si no estamos viendo al Señor, entonces sí, nuestra vida va a ser un caos. Va a ser un problema
¿qué va a pasar si no vemos al Señor? No vamos a atravesar el desierto. Entonces el pueblo tenía que ver la nube. ¿Y eso qué significaba? La dirección. Para donde se movía la nube, el pueblo se tenía que mover. Entonces iban caminando, ¿verdad? Y entonces empezaban a darles alguno el sol, decía, no, entonces cambió de rumbo la nube. ¿Y qué tenía que hacer todo el pueblo? Cambiar. ¿Por qué? Porque tenían que estar bajo la sombra. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no estamos bajo la sombra? Actuamos según nuestras fuerzas. Actuamos según nuestras capacidades. Y decía David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mi Dios, ¿en quién? Confiaré. Amén. Entonces, el Señor vivió un estado de lucha, de conflicto, de angustia. ¿Sabía que se enfrentaba a algo muy difícil? Sí. Pero sabía que solo el Padre podía sostenerlo. Entonces, ante una dificultad, ante un problema, ante lo que venga, ¿quién nos puede sostener? Es el Padre. Amén. Entonces, regresemos al Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Mirar al Señor es nuestro socorro en medio de las aflicciones. Amén. Lo que hemos visto, los puntos para que nos demos cuenta que lo que pasó el Señor no se compara a lo que nosotros pasamos. Entonces no tenemos excusa de no afrontar todas las situaciones que vienen en nuestra vida. No hay ninguna excusa. Este Salmo de David se puede aplicar a todas las aflicciones y crisis de la vida. ¿Sí? El Salmo 34, usted léalo en su casa, todo. Va a ser de mucha bendición. Y también se cree, hay algunos comentaristas que creen, para unos, David no escribió este libro, para ellos, por esa razón. Porque es como un resumen de muchas de las aflicciones que pasó David y cómo las afrontó. Amén. Eso creen unos. Para otros sí, este es el salmo, es un salmo escrito por David. Pero independientemente de quién lo haya escrito, dice que llegan a la conclusión de que este salmo se puede aplicar para todas las aflicciones y todas las crisis que usted y yo podemos tener. Porque muchos somos expertos en crisis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todo es una crisis. Pasa algo y todo se va a caer, todo se va a derrumbar, todo. Entonces dice el Señor, esos comentaristas, que este capítulo o este salmo de David se aplica para cualquier crisis de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando las aflicciones y los problemas vienen a nuestra vida, tomamos una actitud de ver nuestro interior, el cual refleja nuestra bajeza. Porque solo cuando las aflicciones vienen, nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Cuando usted y yo estamos bien, lo que miramos es perfección. ¿Sí? Pero cuando vienen las aflicciones, nos damos cuenta que no tenemos nada. Que no somos nada. Y entonces es donde nos lleva el Señor para poder depender de Él. Por esas razones que debemos de ver a Jesús, porque Él es quien ilumina nuestras vidas, encontrando en Él y solo en Él la paz y consolación. Entonces dice, ¿qué hay que hacer entonces para salir de la aflicción? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder vencer este problema, esa dificultad? Y dice, los que miraron a Él. Significa que no todos miraron. Significa que no todos miran.
O mejor dicho, significa que no todos miramos al Señor en medio o cuando viene una aflicción a nuestra vida. Y entonces el salmista dice aquí, los que miraron. En Israel pasa algo similar, viene algo y hacen una serpiente, y los que miraban a la serpiente eran sanos. ¿Qué es mirar? En este caso es un anhelo intenso por ser salvo. Quiere decir que si nosotros no estamos mirando al Señor es porque no deseamos ser salvos, porque creemos que podemos hacerlo nosotros. Los que miraron a Él, los que vieron con desesperación al Señor. ¿Y cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en medio de una aflicción? Y entendemos de que ya no hay otro recurso. ¿Sí? Entonces es una desesperación porque el Señor nos escuche. Y dice, por eso leí el versículo 4, busqué a Jehová y Él. Busqué a Jehová, miré a Jehová, llamé al Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y dice, y me libró de todos mis crisis. Y me libró de todos mis temores. Mirad a Él y sed iluminados. Esto es mirar a Dios con fe, con confianza. ¿Por qué? Porque mire, las aflicciones nos llevan a ejercitar la fe. Porque es muy fácil tener fe cuando no hay escasez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay escasez, cuando todo está bien, usted va al chorro y abre, ¿verdad? Y cae agua. ¿Sí? Pero cuando no tenemos para pagar el agua, no estoy diciendo que el Señor va a mandar agua aunque no paguemos, no, va a mandar la provisión para que paguemos. Para ver al Señor debemos de levantar nuestra cabeza. Y esto es reconocer. Amén. Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicaba esto? Algo bien sencillo. Es dejar de ver lo terrenal. Porque si usted sale y mira los cielos, ¿qué va a ver? El cielo. ¿Pero qué más hay en los cielos? Nada. Amén. Pero si usted ve para abajo, va a haber casas, carros, personas, bienes, etc. Pero cuando dirigimos nuestra mirada a los cielos, ¿qué hay? Nada. Puro aire. ¿O no es así? Entonces el ver al Señor significa dejar de ver lo terrenal. Amén. Para ver lo espiritual. Dejar de ver lo natural para ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Lo sobrenatural porque usted ve el cielo y usted hasta ahí ve que es azul, lo celeste, como usted lo puede observar. Pero lo sobrenatural le dice que detrás de eso, después de eso, hay otro cielo. Y que después de ese cielo, en el segundo cielo, hay otro cielo y ahí está el Señor. Entonces David decía, no, ¿para qué voy a ver lo que está aquí cuando puedo ver lo que está allá? Mirar es un anhelo intenso por ser salvo. Amén. La luz de Dios se refleja
en el que lo mira. Isaías 60, 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Siguiente. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, y más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazo. Y el 5. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha hecho vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones que han venido sobre ti. Pero el versículo 2, por favor, una vez más. 62. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en medio de una aflicción? ¿Ah? ¿Usted no alguna vez no se ha sentido hasta solo? Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces, mirar a Dios es sinónimo de auxilio, de socorro. Entonces, los que ven a Dios, estos serán auxiliados. Estos serán socorridos. Amén. Por eso volvemos otra vez a Salmo 34:5. Y dice, los que miraron a Él. ¿Qué tenemos que hacer? Mirarlo a Él. Y el mirarlo a Él trae por consecuencia ser alumbrados. Iluminados. Alumbrados, también hay otro significado de esta palabra que es iluminados. ¿Sí? O no decimos entre nosotros, se me iluminó, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hemos estado con un gran conflicto, con algún problema, no entendemos cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a quedar aquellos, y cuando se nos viene una idea, se te iluminó, ¿verdad? Viene de una palabra que significa brillar. Pero esto significa estar alegre o ser alegre. Quiere decir que cuando estamos en aflicción, lo menos que estamos es alegres. Por eso yo empezaba y decía, ¿cuántos de nosotros pasamos afligidos, preocupados, tristes, con congojas, etcétera? Y dice, es estar o ser alegre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos ilumine o nos alumbre, traerá gozo a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el gozo del Señor? No el hecho de que ser alegre, de ser ameno, de compartir, de hacer bromas, de que todo es un chiste. No estoy hablando de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese gozo interno? ¿Cuántos de nosotros ya no nos alegramos cuando, como dice la palabra, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Y entonces está diciendo, los que miraron a Él volvieron a ser alegres. Los que miraron a Él volvieron a tener una sonrisa. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y nuestra boca se llenará. Los que miraron a Él se llenarán otra vez de risa, de alegría. Entonces, ¿qué debemos de hacer para recuperar ese gozo en nuestras vidas? Para que no importa que estén las aflicciones, pero qué bendición es estar en medio de una aflicción con gozo, con paz. Los que miraron a Él fueron llenos de gozo.
Este también es una figura de un río que fluye con sus aguas, pero de un río en el cual no se estancan las aguas. Quiere decir que si no se estancan las aguas es porque hay un continuo brotar de agua nueva. ¿Entiende? ¿A cuántos se nos han estancado el agua? ¿O cuántos de nosotros ya no tenemos agua? Y dice el Señor, míralo a Él. Decía el salmista, mira a Jehová, mira a Dios y volverás a tener agua. Amén. Correr. Que el caminar de nosotros no se detenga por cansado que sea. Amén. No le hizo falta agua a Israel en el desierto. No se preocupe, que mirándolo a Él no nos hará falta nada. Amén. Y dice, y sus rostros no fueron. El estar fuera de la voluntad de Dios sí trae vergüenza para nuestras vidas. Eso sí trae. ¿Por qué? Porque viendo a Cristo no hay desilusión. Porque Él cambia cualquier cosa en gozo. Amén. Habla también de no ser reprendidos. Habla también de no tener confusión, no tener afrenta. Y me llamaba la atención confusión. Dice, y sus rostros no fueron confundidos. No el hecho de confundirlos, no, sino que sus rostros. ¿Qué cara hacemos cuando estamos confundidos? ¿Qué se puede pensar cuando estamos confundidos? Que estamos abatidos. ¿Qué decisiones hemos tomado confundidos? ¿El caminar? ¿El no seguirle? ¿Cuántos de nosotros tenemos confusión? ¿Qué es confusión? Confusión. No saber qué queremos en nuestra vida. O no saber qué hay para nuestras vidas. Y no solo es para los jóvenes, es para todos. Porque podemos tener cierta edad y seguir confundidos en nuestra vida. Podemos tener cierta edad y no saber qué queremos para nosotros. Podemos llegar a viejos sin saber qué quisimos hacer. Y las decisiones que tomamos y las cosas que hicimos, las hicimos en un estado de confusión. Y entonces llega un momento en el cual, ¿qué pasa? Tenemos tristeza. Y cualquiera puede decir, pero tú alcanzaste esto. Sí, pero no me llena. O mejor dicho, nunca me ha llenado. Sí, pero tú tienes una familia, tienes esto, tienes aquello. Sí, pero nunca he sido feliz. Amén. Pero dice que el que mira al Señor, amén, que el que vuelve su mirada a Él, dice que vuelve a ser feliz. Y dice que deja de haber confusión en su vida. Porque la tristeza y la confusión van ligadas. ¿O no es así?
Cuando tenemos tristeza, muchas veces empezamos a preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿Por qué me salió esto? Y empieza entonces la tristeza y la confusión a actuar sobre nuestras vidas. Y empezamos a perder el camino. Y dejamos de seguir a la nube o a la columna. Y entonces la tristeza ya no nos hace tomar o buscar agua. Y empezamos a cansarnos y a quedarnos. Entonces, no importa. ¿Cómo solventaba a David las crisis? Mirando a Dios. Volviendo su mirada a Él. Y diciéndole, Señor, no importa dónde sea, aquí, allá, no importa el tiempo que sea, no importa el periodo que sea del año, tú permaneces fiel. Amén. Amén. Y dice el versículo 6. Este pobre, 34:6. ¿Verdad que cuando nos damos cuenta de que quiénes somos, entendemos esto? Que somos pobres. Amén. Y dice, este pobre clamó. ¿Cuál es nuestra condición? Esa. ¿Qué hay que hacer ahora entonces? Clamar. Porque al que clama, Dios le escucha. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Entonces, vamos a terminar de atravesar el desierto. Porque allá está Canaán. La roca es momentánea. El maná es momentáneo. La nube es momentánea. La columna es momentánea. Porque nuestra meta es atravesar el desierto. Y allá está lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Así que nada ni nadie nos detenga, sino que siempre pongamos nuestra mirada en el Padre. Porque Él es el que nos va a llevar y el que va a permitir que terminemos la obra. Amén. Cierra sus ojos. Bendito Padre Celestial, mientras Pedro, Señor, te veía, no había nada que lo detuviera y todo lo podía superar, Señor. Pero dejó de verte un momento, entonces se detuvo. Los vientos, las ondas fuertes que representan las potestades, no solo lo detuvieron, sino que comenzó a hundirse, Señor, porque dejó de mirar a aquel que no permite que seamos avergonzados, a aquel que cuando lo miramos no permite que seamos destruidos, a aquel que miramos que no permite
que seamos humillados. Y hasta que nuevamente comenzó a mirarlo, fue sacado de las aguas. ¿Cuántos hemos dejado de mirar al Señor? Y no podemos negar que hemos sido, y si no, por lo menos nos sentimos avergonzados. Hoy podemos comenzar a mirar a aquel que no permitirá que sigamos avergonzados. David creyó en su Señor y lo miró. ¿Por qué tenemos que mirarlo hasta que ya nuestras fuerzas se han ido? ¿Por qué tenemos que esperar que nuestros recursos se terminen para poderlo mirar a Él? ¿Por qué hasta que no hay medicina tenemos que mirarlo a Él? Todos aquellos que eran mordidos por las serpientes levantaban sus ojos a esa asta donde estaba una serpiente de bronce. Pero usted y yo no necesitamos ser mordidos. Levantemos nuestros ojos al cielo, como lo hizo el Señor Jesús antes de ordenar que quitaran la piedra que tapaba el sepulcro donde Lázaro había sido sepultado. Miró a su Padre antes de sacar a Lázaro. ¿Por qué no comenzamos a mirarlo a Él? Miremoslo. Y en nuestra mirada Él verá nuestro arrepentimiento. En nuestra mirada Él sentirá que le pedimos perdón. Pero solamente, lamentablemente, podemos mirarlo a Él en nuestra necesidad. No importa. Míralo. Mírelo, no importa, mírelo. Y no será avergonzado. Y Él extenderá su mano y lo sacará de eso que lo está hundiendo, de eso que lo está ahogando o lo ahogará. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Porque tú lo sabes que hemos dejado de verte, Señor. Y estamos mirando el árbol del bien y del mal. Sí, Señor, tú sabes que hemos dejado de verte. Y estamos viendo las luces que nos presenta este mundo. Porque nos ha cautivado los reinos que a ti no te cautivaron. Porque estamos viendo lo que no debemos de ver. Estamos codiciando, Señor, lo que no debemos de codiciar. Y creímos que nosotros no íbamos a ser afectados. Pero es una gran mentira que el diablo metió en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora, Señor, sentimos los dolores de las consecuencias de lo que es dejar de verte a ti. Por eso tu siervo decía, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Hermano, queremos terminar esta oración diciendo, mírelo a Él. Mírelo a Él. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. David confió
en mirarlo a Él. Y todos aquellos que lo han mirado no han quedado avergonzados, no han quedado postrados, no han sido destruidos. Y con